Vamos a dar comienzo a la primera ponencia, que es la de Diana Restrepo. Va a hablar sobre la prisión, en concreto sobre si se puede terminar la prisión. Diana Restrepo es doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Modena, de Italia. Es especialista en Derecho Penal de la Universidad de EAFIT en Medellín. Es abogada de la Universidad de Antioquia, también de allí. Trabaja como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, en Cali, Colombia. Actualmente se ocupa de investigaciones criminológicas y en justicia restaurativa y consensual, tanto desde lo teórico como desde lo práctico, especialmente en el ámbito escolar. Es cofundadora del colectivo abolicionista contra el castigo y también está involucrada en diferentes actividades con mujeres presas y sus familiares. También es parte actualmente de la Corporación Mujeres Libres de Colombia. Como ya había adelantado en la inauguración, a vuestra derecha podéis encontrar un panel para plantear preguntas. Lo vais a tener abierto durante toda la ponencia de Diana y podéis dejarle mensajes allí para que conteste luego. Una vez termine su ponencia ya empezaremos a responder las preguntas. Podéis mandarlas anónimamente también si queréis. Así que doy paso a Diana. Muy bien. ¿Ahí me escuchas, Alex? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes ya para ustedes. Pues yo de aquí desde Cali, todavía en la mañana, tomándome el café de la mañana. Lamento empezar disculpándome porque hay un ruido de fondo, pues son unos cantantes, ahorita que estamos en la pandemia, es bastante común que haya músicos que están tocando en las calles pidiendo dinero y bueno, nada raro que ahorita pasen vendiendo cosas también, así que bueno, me disculpo de antemano si se escucha mucho ruido de fondo. Bueno, pero no puedo hacer nada al respecto. Voy a compartirles la pantalla para empezar esta presentación. Además, en esta presentación me va a estar acompañando en algunos momentos la violinista Estefanía Ramírez. Ella muy amablemente ha compuesto 3 pequeñas piezas musicales que acompañan, digamos, la presentación de este libro. El libro, como ya lo mencionaron, se llama Se puede terminar con la prisión. Está en interrogación, pero de entrada les digo que era solo por efectos de ventas, quedaba mejor en pregunta, pero no es una pregunta, el libro realmente sostiene de manera totalmente afirmativa que la prisión se puede eliminar y pues les voy a presentar un poco de qué hablamos allí. Denme un segundo, comparto pantalla. Y verifico. Alex, si me colaboras verificándome si se está viendo, porque me aparece un poco extraño. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, el texto, el libro que les quiero presentar se llama Se puede terminar con la prisión en interrogación, pero quise titular más bien la exposición de este libro, La prisión se puede y se tiene que eliminar, porque eso es realmente lo que se va a sostener allí. Lo primero que debo decir es que el libro fue escrito junto con Paz Frances Lecumberri, ella es profesora en la Universidad de Navarra, somos amigas hace varios años y pues tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en Europa cuando yo estudiaba en Italia y logramos construir este libro realmente a 2 manos, o sea, no es una parte ella, otra yo, sino que realmente fue el fruto de una discusión muy importante para ambas a nivel personal, pero también profesional. Luego, pues, resalto también que este libro está dedicado a Astrid, una de mis compañeras y quien se encuentra privada de la libertad hace ya más de 10 años. Ella ha sido, pues, fundamental para comprender muchos temas sobre la prisión y gracias a ella y a la experiencia que he tenido entonces como familiar de una persona presa, también he podido conocer mucho más a fondo los efectos nefastos que tiene esta institución social. ¿Qué busca el libro? Busca romper varios mitos. Ya ahorita Fernández Teruelo nos mencionó uno y es ese de que la prisión es un mal necesario, ¿sí? Creemos que la prisión no es un mal necesario, tampoco creemos que no podamos vivir sin prisión o sin castigo, y también el mito de que la abolición es una utopía. Quizá ese es uno de los mitos más difíciles de romper, y incluso a mí me costó llegarlo a romper y a veces hasta vuelvo a caer en él y pienso, no, esto no se va a terminar. Pero luego pues trato de recordar que no es una utopía, el hecho de que sea difícil de lograr no quiere decir que sea algo utópico. Aquí hay entonces un intento de unir
varias luchas en contra de las dominaciones, por eso vamos a ver en algunos momentos que hablamos de capitalismo, que hablamos de patriarcado, aunque el tema sea netamente el del abolicionismo penal. Y la idea es avanzar hacia una sociedad diferente. Entonces, hay que agradecer también de mi parte el trabajo del colectivo abolicionista contra el castigo, del cual formo parte hace años, y también más recientemente del colectivo, la Corporación Mujeres Libres, porque es el fruto también de esfuerzos colectivos lo que aparece aquí. Entonces, ¿qué queremos con este texto? Queremos hacer un llamado a que se empiecen a construir alternativas a la prisión desde ahora, de manera colectiva, porque a partir de allí es que vamos a poder materializar la abolición. Lo otro es aportar con sencillez pues, a esa abolición de la cultura del castigo que tanto Paz Francés como yo sostenemos, y finalmente que este libro pueda ser una herramienta para que haya una reflexión profunda tanto a nivel individual como colectivo. Eso es también lo que espero el día de hoy con esta presentación, que podamos también tener un espacio para el debate y que ustedes se permitan abrir su mente a estas posibilidades y también pues que nutran, digamos, todo el universo conceptual, pero también práctico en torno a la abolición de la prisión. Vamos entonces, como les dije, a contar con el acompañamiento del violín para introducirnos en 3 partes en las que voy a presentar el libro. La primera es el horror. Muchas gracias entonces por la invitación, gracias por estar aquí, por sus aportes a la abolición y empecemos. Este es el horror, esto es lo que tenemos. Yo he puesto una fotografía de una prisión que encontré en Asturias, pues tratando de poner una fotografía de una realidad más cercana a ustedes. Generalmente tengo fotos de prisiones colombianas. Y el horror que representa lo que tenemos ahora, la prisión. Es realmente un horror en términos individuales para las personas que están allí, pero también en términos sociales. Solo, sin quedarme en eso mucho rato, este es un recuento de los 20 países con más personas presas. Ya antes el profesor Fernández Teruelo nos hablaba acerca de cómo España ocupa ese tercer lugar tan deshonroso en la mayor tasa de prisionización en Europa. Colombia, digamos, está aún peor. Colombia ocupa el lugar número, ya no me acuerdo exactamente, 2, 4, 6, 8, 10, como el 17 en el mundo. No es el país latinoamericano con más prisionización, ese es Brasil, digamos, se nos adelanta Brasil en eso tan terrible, pero Colombia está en un segundo lugar en cuanto a la prisionización en Latinoamérica. Como ustedes pueden ver en el gráfico, todavía hay menos mujeres presas que hombres presos,
pero esto tiende a cambiar rápidamente porque, sobre todo en Latinoamérica, estamos viviendo un fenómeno muy importante y es que las mujeres están ingresando cada vez más a prisión, sobre todo por delitos de tráfico de estupefacientes, estando ellas en el eslabón más bajo de la organización social, también dentro de las organizaciones criminales, específicamente aquí aquellas del narcotráfico, pues ocupan los puestos más peligrosos de más baja remuneración y los que terminan más en prisión, es decir, quienes directamente se encargan de las ventas callejeras, que son las personas que más caen en las redes del sistema penal. Entonces, todavía hay menos mujeres que hombres, pero a la vuelta de 20 años, si las cifras siguen como están hoy, habrá más mujeres que hombres presas. Este es un fenómeno sobre todo que se ha dado en Latinoamérica en los últimos años y sobre el que se viene llamando la atención. Ahora, ¿por qué hablamos del horror? La prisión es el horror, es algo insostenible. No solo por la cantidad de personas presas que hay en el mundo y que cada vez están aumentando, sino sobre todo por sus condiciones de vida. También hay una desatención real muy importante a las víctimas de los delitos. Eso hace que la prisión sea aún más insostenible y, por supuesto, la carencia de políticas reales de prevención de la violencia y la gestión de conflictos. Yo sé, por supuesto, que en España y en Europa en general, la realidad penitenciaria es diferente a la que se presenta en un país como Colombia. Sin embargo, eso no quiere decir que la situación en España tampoco deje de ser insostenible. ¿Por qué? Porque la prisión por su misma naturaleza, incluso las prisiones que tienen mejores condiciones de vida, implican una serie de vulneraciones de derechos y una especie de tortura constante a las personas que hace que sea insostenible en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, como colombiana, pues me tengo que referir también a mi realidad. Aquí, desde el año 1998, nuestra Corte Constitucional viene reconociendo que las prisiones presentan lo que en nuestra teoría constitucional se ha llamado un estado de cosas inconstitucionales. Esto es que sistemáticamente y con aquiescencia del Estado y de las instituciones públicas hay una vulneración constante de los derechos humanos. La vulneración de derechos humanos en nuestras prisiones se ha reconocido por los altos niveles de hacinamiento, la poca atención o nula atención en salud, mucho más en la salud si lo pensamos en términos integrales, y por los malos tratos que hay dentro de prisión. Solo para que se hagan una idea, en nuestras prisiones hay mucha violencia, constantemente hay personas heridas, muertas, hay denuncias por tortura de la guardia también con mucha frecuencia. Tenemos una situación bastante compleja, sin mencionar incluso el tema de las estaciones de policía, donde las personas cuentan con menos de 40 centímetros para estar, para vivir, por el nivel de hacinamiento tan grande que estamos presentando en la actualidad. Sin embargo, no me quiero centrar en Colombia, ya tendremos un espacio mañana para hablar un poco de esa realidad. Quiero hablar de la prisión en general, ¿sí? Como institución social que se ha creado desde la cultura occidental. Y entonces, volviendo sobre eso, el llamado o el punto de partida del abolicionismo es que las prisiones son insostenibles en términos sobre todo morales y humanos. Porque en términos económicos, desafortunadamente, y esto explica su existencia en la actualidad, las prisiones hoy dan muchísimo dinero. En estas últimas crisis que se han vivido económicas, por ejemplo en Estados Unidos, donde muchas empresas se han venido abajo, todas las empresas que tienen que ver con el mundo de las prisiones, con el negocio de las prisiones, construcción de prisiones, suministro de materiales, de servicios para las personas privadas de la libertad, ha crecido en los últimos años. Incluso son organizaciones que están en la bolsa de valores y que allí han tenido ingresos y incrementos en el valor importantes. Entonces, eso es algo que justifica en términos económicos la existencia de la prisión, pero si lo pensamos en términos morales, o sería incluso mejor decirlo así, éticos y humanos, el sufrimiento que genera la prisión a cada una de las personas que están allí y también a todas las personas familiares, y en términos generales lo que genera como efecto social a largo plazo es algo totalmente insostenible. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿qué es lo más aterrador? Lo más aterrador es que hay un vínculo indisoluble entre la prisión y dos grandes sistemas culturales que actualmente rigen nuestro mundo globalizado. Esos dos sistemas, y digo que esto es lo más aterrador porque esto es lo que nos hace comprender mejor el tema de la prisión, pero a la vez lo que nos muestra qué tan difícil va a ser superar una institución como la prisión. Esas dos instituciones que son patriarcado y capitalismo
Solo mencionarlas nos empieza a decir, estamos hablando prácticamente de todo lo que conocemos. Y entonces es allí donde empezamos a ver las raíces tan profundas que tiene la prisión en nuestra sociedad y los cambios tan grandes que tenemos que dar para abolirla, ¿no? Porque recuerden, yo les estoy diciendo que en el libro, aunque lo planteamos en pregunta, realmente estamos sosteniendo que es posible la abolición de la prisión y para ello hay que atacarlo, la institución desde sus raíces. Entonces, ¿por qué se vincula la prisión con el patriarcado? Voy a tratar de ser muy breve en esta exposición, pues finalmente esto se encuentra en el libro, si ustedes lo pueden consultar más adelante, y porque sí quiero dejar espacio para el debate. El patriarcado, pues entendido como ese sistema tan antiguo, donde toda relación humana está inscrita en la actualidad, y entendiendo el patriarcado también, como voy a traer aquí una definición, desde ahora, el patriarcado no es la discriminación de las mujeres, sino la construcción de todas las jerarquías sociales superpuestas unas sobre otras y fundadas en privilegios masculinos. Tomando esa definición, que es una definición de María Galindo, de una organización feminista boliviana, y trayéndoles allí como muestra un cuadro de la pintora colombiana Débora Arango, donde representa a nuestro país desde su visión, el patriarcado entonces nos está permitiendo comprender toda la estructura de las jerarquías sociales. Dentro de esas múltiples estructuras, ¿sí?, que forman un sistema bastante complejo, tenemos entonces el sistema penal como una más de esas estructuras o como el núcleo fundamental que va a posibilitar la estructuración jerárquica de la sociedad. En algunos textos de derecho penal se habla de cómo cuando en la Edad Media se empieza a verticalizar la sociedad, se dan unas nuevas estructuras jerárquicas, el derecho penal que conocemos hoy, el derecho penal moderno, se consolida. Pues bien, el patriarcado es una estructura básica que ha permitido esa jerarquización social, mucho más antigua que el surgimiento del poder punitivo, pero el poder punitivo cuando surge, como les digo, el poder punitivo, el derecho penal moderno en la Edad Media, se crea imagen y semejanza de ese poder patriarcal que ya venía existiendo. Entonces, hay unos rasgos comunes entre esos dos poderes, el poder del patriarcado y el poder del sistema penal, que se pueden encontrar en dos puntos fundamentales. Hay un control de la población por ambos sistemas a través del miedo y la dominación. El miedo va a ser un concepto fundamental para entender qué es lo que pasa con nuestras prisiones. Si queremos entender por qué las personas terminan encerradas en estos sitios, por qué la mayor parte de la población todavía legitima el castigo, el miedo va a ser un elemento fundamental. Y con el miedo juegan todas las políticas seguritarias. Si pensamos incluso en un mito tan tradicional en el derecho como es el del Estado, el del surgimiento del Estado, el del contrato social, vemos cómo el contrato social también se funda en esa idea del miedo. Y a partir del miedo entonces viene la famosa justificación de la dominación. Esto no es nada nuevo, siempre que se estudian los temas de dominación social aparece la utilización del miedo, pero en el sistema penal y en el sistema patriarcal eso va a ser bastante claro. Y también hay una relación entre el capitalismo y sus fases. Vamos a ver rápidamente más adelante cómo la prisión surge a la par del surgimiento del capitalismo y cómo las distintas fases que ha venido teniendo este sistema, que yo diría no es solo económico, sino es un sistema cultural, van a explicar los distintos modelos penitenciarios que también se han implementado en el mundo. Porque aquí estamos hablando de la prisión, pero tenemos que entender que hablar de eliminar la prisión nos lleva a eliminar no solo la prisión que tenemos hoy, sino la idea general de prisión que ha tenido un desarrollo histórico desde finales de 1700 y desde allí ha ido cambiando. La prisión de hoy no es exactamente igual que hace 100 años o 50 años. Hay unas evoluciones que debemos comprender para poder responder a las críticas que se le hacen al abolicionismo. Esos rasgos precisos, volviendo al tema del vínculo entre el patriarcado y el poder punitivo, que en nuestra consideración es fundamental para entender el sistema punitivo actual, parten de los siguientes puntos. Ambos sistemas desprecian la vida, ¿sí? El patriarcado desprecia la vida de las mujeres al inferiorizarlas, al inferiorizarnos, y el derecho penal desprecia la vida de las personas que clasifica como delincuentes. Siempre van a ser personas, digámoslo así, de tercera categoría, a quienes sus derechos se les pueden ver algunos privados totalmente de manera legal y otros disminuidos.
Y para los que se genera toda esa idea de la otredad, ese rechazo social, la idea de que las personas privadas de la libertad son diferentes a quienes estamos afuera. Y eso lleva a unas condiciones de vida muy precarias en unos países más que en otras, que finalmente lo que demuestran es cómo se está despreciando la vida, porque una prisión no es un espacio para el desarrollo vital. Lo otro es que hay una generación de siervas. El patriarcado genera en las mujeres toda una condición de servidumbre, de dedicación a los cuidados, pero también lo hace con la prisión. Las personas presas también entran dentro de esa visión de la servidumbre y allí hay unos criterios generales psicológicos bien importantes. Por ejemplo, podríamos hacer un paralelo entre una mujer maltratada que sufre un maltrato constante, por ejemplo, al interior de su familia, todo el proceso que genera de victimización, de infantilización, es similar al que sufre una persona privada de la libertad, donde también empieza a vivir un proceso de victimización por el castigo y de infantilización. Entonces se empieza a generar en la persona una serie de efectos que llevan a que ya no pueda más hacerse responsable por su propia vida. Eso, si bien es un efecto muy nocivo para la persona individualmente considerada, cuando lo miramos dentro del sistema, es algo esencial para poder generar el control. ¿Sí? Es mucho más fácil controlar, digamos, no mantener en orden, pero sí controlar a un grupo de niños que a un grupo de adultos conscientes. Y ello es pues porque tienen una percepción limitada de la situación y por ende pueden actuar menos. Al generar esa servidumbre, tanto por el sistema patriarcal como por el penal, se está garantizando la continuidad de la represión. Lo otro es que siempre ha habido por ambos sistemas una utilización amañada de las ciencias. Dentro del feminismo, pues ustedes lo sabrán, es sumamente importante todos los estudios que se han adelantado acerca de cómo la ciencia legitimaba el sometimiento de la mujer, por ejemplo, al teorizar nuestra inferioridad, pero también todo lo que tiene que ver con el tema de nuestra genitalidad y cómo fue manipulado por la ciencia. Y lo mismo sucede con la prisión. Ustedes pueden encontrar muchísimos estudios, yo diría pseudocientíficos, pero avalados por esa categoría de ciencia, en donde se está legitimando el encierro de las personas por esa idea de que una persona que comete un delito es una persona malvada, que no se va a transformar, que siempre va a representar un peligro para la sociedad. Hay, por supuesto, estudios científicos, ahí ya yo le quito el pseudo y digo realmente científicos, que muestran todo lo contrario. Es muy interesante, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la neurociencia, cómo nos muestra, incluso desde esa perspectiva biologicista que algunas personas rechazan desde las ciencias humanas, cómo el cerebro, las neuronas siguen regenerándose a pesar de que la persona ya sea adulta, y cómo incluso la amígdala, que es la encargada, por ejemplo, de los procesos empáticos a nivel cerebral, puede desarrollarse con ejercicios que se pueden basar en prácticas restaurativas. Entonces, hay un uso siempre ahí de las ciencias para legitimar sistemas de opresión y darle, digamos, esa noción de que obedece a algo científico, pensado y que no tenemos más opción. También hay una cosa muy importante que es el interés que tiene tanto el sistema patriarcal como el sistema penal en romper los lazos de solidaridad entre las personas, ¿sí? Es fundamental para el mantenimiento del patriarcado que entre las mujeres nos odiemos y que no podamos crear o que nos cueste mucho crear lazos realmente solidarios. Y lo mismo sucede dentro de las prisiones. Algo fundamental para el mantenimiento de la disciplina al interior de los penales es romper la solidaridad entre las personas presas. Eso es lo que además en términos históricos nos permite entender por qué, por ejemplo, en los años finales de los años 80 hasta principios de los 90 había no solo en Latinoamérica, sino también en Europa muchísimas manifestaciones por parte de las personas privadas de la libertad. Había un movimiento social, digamos, importante y rebelde dentro de las prisiones, pero en la actualidad eso ha desaparecido. Y ha desaparecido porque la disciplina penitenciaria se ha perfeccionado y ha encontrado la manera, a través de unos sistemas que quizá nos dé tiempo de hablar más adelante, quizá no, de unos sistemas concretos de control de la población que rompen esos lazos de solidaridad, que fomentan la delación entre compañeros y compañeras y que lo que permite es un mayor control de esta población. Hay algo mucho más interior, digamos, mucho más radical que va a las bases de las cosas y es ese fundamento en la lógica dualista.
desde que el pensamiento occidental se casó con el dualismo o con el binarismo, todo eso permea nuestra lógica, nuestra misma manera de comprender el mundo. Y es que todo se da por opuestos, lo que no es bueno es malo, lo que no es alto es bajo. Dentro de esta lógica, entonces, encontramos un concepto fundamental para toda la tradición judeocristiana, que es esta división entre buenos y malos. Si por un momento ustedes hacen el ejercicio, si cierran quizás los ojos y hacen el ejercicio de imaginarse que nada es bueno ni malo en el mundo, un poco tratamos de proyectarnos en, por ejemplo, una cultura como la de la India antigua, en donde los dioses, por ejemplo, representaban como un dios un día se levantaba y mataba a todo el mundo porque había amanecido de mal humor, y al otro día era el dador de toda la vida. Y entonces en esa concepción se comprendía cómo no había algo bueno o malo, sino que todo era bueno y malo a la vez, todo tenía sus aspectos positivos y negativos. Pero desde el otro lado, desde la concepción judeo-cristiana, toda nuestra cultura se establece en torno a esa idea, lo malo en oposición a lo bueno, la lucha del bien contra el mal, el intento del mal por acabar el bien. Y en esa lógica de oposición, que es una lógica guerrerista, también se fundamenta tanto el sistema patriarcal como el sistema punitivo. Piensen solo que si no existiera el bien y el mal, nos sería imposible juzgar a cualquier persona y por ende sería imposible castigarla. Porque si una persona como tal no es mala, ¿sí? La visión de lo que hace en un determinado momento como una acción buena, positiva para la sociedad o no, es muy distinta a si le ponemos la etiqueta de la maldad y pensamos que lo que genera un problema no es una determinada actuación en el tiempo, no es un conflicto puntual, sino una persona. Es la persona la que está encarnando esa maldad y tenemos que deshacernos de ella. Bien sea con penas como la pena de muerte, que en los últimos tiempos ha vuelto a tomar más fuerza, o con el encierro en una prisión, que es la respuesta que nuestra sociedad da mayoritariamente en la actualidad. Y finalmente hay una relación también entre ese concepto de la culpa que justifica que alguien sea condenado, la culpa que debe sentir quien comete un delito para nuestra tradición, y ese concepto que maneja el patriarcado de que la mujer es o pertenece al hombre. ¿Por qué tienen relación? Porque lo que se está haciendo en ambos puntos es negando la autonomía de la persona, negando la libertad individual y sometiendo a la persona a lógicas externas. Ahora bien, hay otra relación, y por eso les digo, para entender la prisión y que luego podamos entender cómo eliminarla y llegar a escenarios más bonitos, tenemos primero que entender este horror que es la prisión. Y el horror, como les estoy diciendo, es realmente grande porque se relaciona tanto con el patriarcado como con el capitalismo. Y entonces tenemos como primer dato que la prisión moderna y el capitalismo surgen y evolucionan al tiempo, ¿sí? Actualmente estamos en una cultura del consumo que nos da toda la configuración política y que está asegurando el castigo. Voy a presentarles este cuadro, creo que tal vez se ve muy pequeño, digamos afortunadamente cada cual en su pantalla de pronto podrá verlo. No me voy a detener mucho rato aquí, pues porque no puedo abusar del tiempo que me han asignado, pero sí quiero muy brevemente mostrar esa evolución, porque creo que a partir de esa evolución es muy clara esa relación entre el capitalismo y la prisión. Y no podemos atacar la prisión sin también atacar el capitalismo. Este es uno de los puntos cuando las pocas veces que he presentado el libro que ha generado más debate. Si aquí también va a ser así, pues bienvenido sea, pero me parece un aspecto fundamental. Cuando inicia el capitalismo comercial, ¿sí? Pongamos como un punto, digamos, ya de consolidación hacia 1600, había una idea de identidad social basada en el linaje. La persona era dependiendo de su linaje, ¿sí? El sector comercial allí era básicamente la agricultura, las artesanías, y empiezan apenas las primeras experiencias que van a dar lugar a la prisión. Allí es muy importante algo, y es que el encierro ya se había experimentado en la humanidad con las mujeres. A las mujeres se nos viene encerrando en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito familiar, desde hace muchísimo tiempo, hace mucho más que el encierro de los hombres, existe el encierro de las mujeres, y eso sirvió como una experiencia para entender cómo hacer para controlar a esa población que se iba a encerrar. Hay, digamos, una experimentación allí en las mujeres que luego fue fundamental para el éxito de las primeras experiencias de la prisión.
Pero inicialmente entonces también empiezan a explorarse temas como las galeras o los galeotes, ¿no? Estos barcos que en España, si no recuerdo mal, estaban muy vinculados a la flota real y donde se necesitaban remeros, las personas condenadas eran enviadas a remar, remar y remar pues prácticamente hasta la muerte. Y así entonces se respondía a la necesidad económica del momento, que era cuando se empezaba a desarrollar el comercio, este es el inicio, ¿no? el desarrollo del comercio, que el comercio se daba, como ustedes lo saben, sobre todo en su contexto en Europa, a través de los barcos. Barcos que todavía no eran de vapor, no hemos llegado al capitalismo industrial, sino que se movían pues a vela, pero en muchos momentos a remo, y por eso el sistema económico lo que necesitaba era gente que remara. Esta idea es importante porque, como muchos autores lo han mostrado, el sistema penal sometido al capitalismo siempre va a buscar cómo mover a esa población en función de las necesidades del sistema capitalista. Y en ese momento la necesidad era mande gente a remar. Después, haciendo muchos saltos, obviamente, donde nos pasamos muchas cosas importantes, llegamos al capitalismo industrial, a la invención de la máquina de vapor y con ello del barco a vapor. Entonces ya no se necesita toda esta gente que reme, ¿sí? Estas personas se vuelven de alguna manera inútiles para ello porque ya tenemos la máquina de vapor donde basta que una persona esté echando carbón a la máquina para que esta funcione. Entonces allí sí es donde empiezan a surgir las prisiones modernas, modernas realmente, y tenemos dos sistemas que se dan ya en Estados Unidos. Estados Unidos empieza a mostrar su dominio cultural, entonces, y también en este ámbito de la prisión, con los muy famosos sistemas filadélfico y auburniano en estas dos ciudades estadounidenses, que empiezan a servir como modelo de todo el mundo penitenciario alrededor del mundo. Entonces, lo que empieza a pasar en estas dos ciudades, la manera en que controlan a las personas dentro de prisión, en que organizan el tiempo, hasta la estructura arquitectónica, empieza a reproducirse en todo el mundo. Aquí ya empezamos a tener unos visos de globalización, por supuesto no con la rapidez que tenemos en la actualidad, pero sí empieza también a generarse ese movimiento y la prisión se consolida en Occidente y en general en todo el mundo, porque todo el mundo ya está permeado por la cultura occidental, la prisión se vuelve ese castigo principal de todas las sociedades. Pero el consumismo, perdón, el capitalismo sigue avanzando hacia el consumismo. Y ya hacia más o menos 1920 se puede hablar, o hablan los autores que estudian este tema, del surgimiento de un capitalismo del consumo. Al desplazarse el sector económico de la industria como sector principal hacia el sector terciario de los servicios, el capitalismo empieza a cambiar bastante. Me dice aquí que hay problemas de red. Voy a apagar aquí algo para evitar interferencias. Listo, esperemos que con eso sea suficiente. Entonces, en ese capitalismo del consumo, también la identidad cambia. ¿Por qué? Durante el capitalismo industrial, la identidad ya no se da por el linaje, sino por qué trabajo se desarrolla, ¿sí? La persona se presenta como Manuel, el médico, Pedro, el ingeniero, etcétera, etcétera. Más adelante, la identidad social se empieza a dar por la afinidad, por qué se consume. Y entonces es cuando llega todo este tema de las marcas, de las modas, y allí la gente ya se identifica es por los distintos consumos. Si X persona consume tales tenis o zapatillas deportivas y en cambio otra persona consume otro tipo de zapatos o de marca de ropa o de automóvil, o consume el ir a ciertos restaurantes y no a otros, ir a ciertos bares y no a otros, eso es lo que va determinando las distintas identidades sociales. Y también aquí entonces empieza a haber unos cambios muy importantes en la prisión. Se va pasando de ese paradigma de que la prisión debía resocializar, ¿sí? Se pasa allí a esa idea de la resocialización, ya no es tanto la idea de vamos a castigar para generar una expiación, una cosa muy religiosa, sino que pasamos a esas modernas teorías resocializadoras que también se han demostrado un total fracaso porque las prisiones no logran generar esa resocialización. Entonces, siguiendo con esa evolución, porque quiero solo ubicarme ya en la actualidad, el capitalismo sigue evolucionando hacia el sector financiero y ya en un mundo totalmente globalizado. Y entonces se habla que desde los años 90 hasta la actualidad en la que nos encontramos, ya hay un capitalismo globalizado totalmente, consumista y orientado hacia lo financiero.
Y allí entonces la identidad se da no solo porque se consume, que se sigue conservando, sino también por la popularidad. Y entonces empieza aquí también toda la intervención de lo que son las redes sociales, cuántos likes tiene uno u otro, cuántos vistos tiene en una u otra red, y todo ello es lo que va generando la identidad social. ¿Cómo se relaciona esto con la prisión? Aquí es el momento donde las prisiones pasan a ser prisiones que tienden a la fidelización, se imponen los sistemas premiales, es decir, todo el control de la disciplina se da a través de los premios, de los puntos que se asignan a las personas por su comportamiento, y se va perfeccionando todo lo que es el castigo orientado al control de la interioridad. Ya cada vez menos el enfoque de la prisión está en atrapar a los cuerpos y hacerlos, que era algo propio de los inicios de la prisión. Eso va evolucionando cada vez más hasta mostrar mayores beneficios para el cuerpo, ¿no? Atención en salud, el que se garanticen unos mínimos, pues surgen las reglas tan importantes como las reglas Mandela o las reglas Van. Pero si bien se deja a un lado un poco, el castigo sobre el cuerpo, cada vez el castigo se centra más en el alma, la interioridad, la espiritualidad, la conciencia, como cada cual le quiera llamar, pero más en esos aspectos, castigando cada vez más la infidelidad con ese sistema consumista. Y además da un cambio muy importante que nos permite entender las prisiones hoy. Las personas presas ya no son utilizadas para trabajos forzados, ya no se necesita un aumento en la producción, ya no sirven ni para remar, ni para construir vías de trenes, ni carreteras, si eso ya no se requiere. Ya lo que requiere el capitalismo no es más oferta, lo que requiere es más demanda, necesita consumo. Y entonces se le empieza a vender cosas a las personas presas, ¿sí? Hace en 1700, en 1800 era impensable que en una prisión hubiera una tienda, un almacén, un expendio, donde se les vendieran a las personas cigarrillos, mecato, papitas fritas, bueno, chucherías, cosas de estas. No sé si me están entendiendo estas palabras, estoy aquí tratando de pensar palabras más neutrales. Y entonces, estos ya se ve hoy, les venden llamadas telefónicas, les venden en algunas partes ropa, en otras no, porque necesitan que también allí haya consumo. Y es un consumo cautivo muy útil. Por ejemplo, en Colombia les venden productos que están a punto de vencer al mismo precio o más caros que afuera, y que por supuesto ningún supermercado o almacén de cadena las aceptaría fuera de la prisión porque ya tienen una fecha de vencimiento muy cercana. Entonces todos los desechos de la producción terminan yendo allí a este público consumista cautivo. Entonces, dejando a un lado un poco todo el tema del capitalismo, que es fundamental para entenderlo, volvemos a lo humano. Y entonces aquí les voy a pedir un pequeño ejercicio para comprender y para que demos el salto a la segunda parte. Lo humano es esa realidad que va a estar en la prisión siempre, más allá del sistema penitenciario que se imponga, más allá de los modelos que organicen de manera diferente la prisión. Les voy a pedir que traten de pensar que ustedes tienen a una persona en prisión, a la persona que más amen, sea quien sea, ¿sí? Hermano, mamá, novio, novia, amigo, amiga, no importa, una persona que amen mucho. Imagínense que lleva 10 años en prisión, 10 años. Traten de imaginar en qué estaba pasando en sus vidas hace 10 años, todo lo que ha pasado en sus vidas durante los últimos 10 años, y piensen que esa persona que les ha acompañado por este tiempo no estuvo con ustedes, estuvo todo el tiempo encerrada en ese lugar. Se veían solamente cada 15 días, 2 horas, ¿sí? Y en ese momento, imagínense que en este momento están con esa persona. Esperaron 15 días para ver 2 horas a esta persona, cosa que hoy sí que se lo tienen que imaginar porque ahorita en muchos países las visitas están prohibidas por el tema de la pandemia, pero imaginémonos que aquí no. Ustedes pudieron ver 2 horas a esa persona que tanto quieren y ese es el momento en el que se tienen que ir. Tienen que dejar a esa persona de nuevo en prisión e irse ustedes a intentar seguir con sus vidas. Ese es el drama humano, ¿sí? Que independientemente del delito, del modelo penitenciario, de las condiciones de vida en prisión, tiene que vivirse por la existencia de esto.
Entonces, aquí hablamos ya de la esperanza, ¿sí? Antes el escenario fue todo el horror que no lo podemos perder de vista, pero también tenemos que resaltar la esperanza y les quise traer esta fotografía que están viendo allí en la pantalla. Sé que la resolución no es la mejor, pero es una foto que me parece representa muy bien lo que quiero expresar a continuación. Esta foto es de una prisión en Jamundí, cerca a Cali. Es una de las prisiones más grandes de Latinoamérica. Y son dos plantas que están creciendo allí sembradas pues en unas macetas improvisadas en una pequeña ventana. Entonces, cómo esas plantas crecen incluso en un lugar así, nos representa la esperanza que se da también en la prisión. Y lo más bonito que tiene la prisión son las resistencias. Y aquí entonces empezamos a hablar del abolicionismo como una resistencia. Una resistencia que se relaciona con otro abolicionismo bastante famoso que es el abolicionismo de la esclavitud. Quiero resaltar entonces cómo el abolicionismo de la prisión tiene mucho que ver con ese otro fenómeno abolicionista. La esclavización, estoy hablando de aquella que se dio del siglo XII en adelante, que finalmente se abolió, digamos, en su forma original, aunque muchas personas sostienen, y lo considero así, que sigue estando presente con nuevas formas. Ahora, después de que se da la abolición de esa esclavización tan famosa de las personas negras o afrodescendientes, muchas personas, por ejemplo Angela Davis, hablan de una inadecuada democracia posterior, ¿sí? Que muestra cómo de la esclavización de estas personas se pasa a la prisión. Aquí les recomendaría, si no lo han visto, el documental ya de hace un par de años, Enmienda 13, se encuentra en muchos medios, en Netflix, en muchas partes, es fácil de conseguir, que muestra muy bien todo esto, cómo las personas que antes fueron esclavizadas, hoy en gran parte del mundo son prisionizadas. Sé que en España esto tal vez no es tan evidente, ese racismo presente en el fenómeno punitivo, en Estados Unidos es una cosa absurdamente clara, y en Colombia también se presenta con algunos matices, ¿no? Aquí todavía tenemos bastante racismo, pero también es más fuerte el clasismo. Digamos que en nuestro caso es mucho más evidente cómo la prisión responde a una discriminación por clase que también tiene componentes raciales. Sin embargo, entonces, hay algo fundamental. La esclavización, esa de las personas negras que hubo del siglo XII en adelante, eran usadas para el provecho económico de otras personas. Realmente, la justificación más importante de ese fenómeno social tan terrible fue ese provecho económico, como realmente hoy también lo es la prisión. En la actualidad, si las prisiones no generaran un beneficio económico tan importante para tantas personas, estoy convencida de que ya habríamos abandonado ese modelo punitivo. Seguramente estaríamos con formas de castigo, creo que la cultura punitiva tiene unas raíces mucho más profundas, pero la prisión como tal la habríamos abandonado porque desde los años 70 se demostró con total claridad por toda la academia y por las ciencias sociales cómo era un fracaso. También hay otro rasgo común entre lo que sucedía con la esclavización y lo que pasa hoy con las prisiones, y es la negación de la dignidad de las personas, ¿sí? Como todos los discursos de dominación, porque esto no es exclusivo de la prisión, todos los discursos que sustentan la dominación de cualquier población sobre otra o de cualquier persona sobre otra, siempre están negando la dignidad de esas personas que están siendo sometidas. Y eso es una constante en el tema de prisiones, sobre todo a nivel cultural, a nivel popular. Las personas aún siguen negando dignidad humana a las personas que han cometido delitos y que terminan en prisión. Hay entonces unas propuestas, porque vamos a hablar aquí de la esperanza. No voy a desarrollar estas propuestas en orden cronológico, eso aparece en el libro, pero me quiero centrar solo en factores que nos dan esperanza. Cuando empezamos a entender, como nos lo enseñaba Luke Hulsman, que el delito es un conflicto más, ¿sí? Es un conflicto que genera a veces unos dolores muy importantes, no es quitarle importancia, pero no se diferencia en nada a cualquier otro conflicto, a un conflicto familiar, a un conflicto escolar, a un conflicto barrial, a un conflicto entre amigos. Es un conflicto
y se puede tratar con las mismas técnicas de tratamiento de conflictos que cualquier otro. Y el conflicto debe ser devuelto a las víctimas y para ello entonces debe eliminarse el sistema penal para permitir que los conflictos sí se gestionen por comunidades empoderadas. Hay entonces esperanza también en todas las luchas abolicionistas, tanto aquellas que permitieron eliminar la esclavización de las personas negras, que aunque digamos sigan sufriendo todavía del racismo y otros tipos de represión, por lo menos en su forma original, la esclavización fue abolida, eso nos da esperanzas de poder abolir también la prisión, y las propuestas que hay de abolir la cultura del castigo. Pero dentro de la esperanza también tenemos que tener en cuenta las resistencias cotidianas de las personas. ¿Qué se propone desde esa idea de abolir la cultura del castigo? No solo la prisión, sino la cultura del castigo. Aquí se siguen sobre todo las ideas de Hulsmann y Vincenzo Gualiardo, y lo que se dice es, pues realmente si no eliminamos la base cultural que sostiene la prisión, es imposible eliminar la prisión. Mientras las personas sigan creyendo que el castigo genera responsabilidad, genera una respuesta adecuada a estos conflictos, no se va a permitir la abolición de las prisiones. Entonces, hay que empezar, para poder materializar algo tan difícil como la eliminación de la prisión, a generar una serie de cambios culturales. El primero es entender que el castigo no es necesario, ¿sí? No estoy hablando solo de la prisión, que es aún más fácil de entender, es el castigo en general. No es una amarga necesidad siquiera, no es que a veces nos toque castigar. Ay, tengo un hijo, una hija y me tocó castigarle porque no había de otra, sino que es una amarga y cruel inutilidad. Es totalmente inútil y perjudicial, pero en términos generales se sigue aceptando en muchos ámbitos. Entonces, cuando aceptamos cualquier sistema de castigo, cualquiera, incluso castigos que no impliquen violencias importantes, estamos aceptando la existencia de los sistemas de dominación. Ahora, dentro de la esperanza, y apresurándome un poco porque veo que me estoy ya quedando corta con el tiempo, entonces voy a poner un poco más de velocidad, está la resistencia más importante, que son las resistencias cotidianas de más de 10 millones de personas y de amistades y familiares de esas personas que están presas. En el mundo, más de 10 millones de personas están presas hoy y esas personas están resistiendo en cada momento a esa institución social tan terrible que es la prisión. Y dentro de esas resistencias hay mucha esperanza. Hay esperanza en cualquier gesto de solidaridad con un compañero, en cualquier gesto de concientización, de intento de reparación, de transformación y de oposición a las instituciones penitenciarias. Aquí quiero recordar algo, pues sé que no me voy a centrar en Colombia, pero no lo puedo dejar de mencionar. Cuando empezó la pandemia y se anunció que las visitas iban a ser canceladas y todavía no había ninguna medida para atender a las personas privadas de la libertad, en Colombia, sobre todo en Bogotá, hubo varias revueltas dentro de las prisiones y murieron más de 27 personas. ¿Por qué? Por la represión que tuvieron las autoridades ante estas protestas. Y de eso hablo cuando hablo de las resistencias, no solo de esas luchas físicas directas contra la autoridad, sino resistencias sencillas como lograr conseguir un teléfono para comunicarse con la familia, lograr enviar una carta, lograr levantarse sonriendo y con ánimo para seguir el día, a pesar de saber que sigue existiendo esa prisión y que sigue atrapando a estas personas. Y eso es lo más valioso y es lo que desde la investigación social, desde el derecho, desafortunadamente muchas veces olvidamos, y algo que yo quisiera rescatar, porque en cada una de esas resistencias encontramos las claves para la transformación de nuestra sociedad. Ahora bien, quisiéramos un ejercicio, este punto no es tan real, no es actual, pero quisiera que lo pudiéramos por lo menos imaginar. Y es ese momento de dicha, donde ya no existe el castigo.
Pues bien, después de pasar por el horror que es la prisión, lo que tenemos hoy, después de mostrar un poquito las esperanzas que también hay allí, pasamos a la dicha, es decir, a imaginarnos ese mundo sin prisiones. Y este acto es bien importante, porque si me preguntan, bueno, pero ¿cómo terminamos la prisión? Yo les diría, pues lo primero es podernos imaginar este mundo que ustedes están viendo allí sin prisiones. Y más allá de sin prisiones, sin castigo. Solo imaginarlo ya es un acto revolucionario realmente, porque el poder simbólico del derecho penal y de la prisión como núcleo de todo nuestro derecho, y yo diría incluso de toda la cultura occidental, lo primero que nos impide es pensar en otras posibilidades. Eso es lo más difícil. Si todas las personas lográramos imaginar este mundo sin castigos, estaríamos a un paso pequeño de lograr la abolición de la prisión. Entonces, hacia allá va la invitación ya en este momento. Puntualmente en el libro, pues Paz y yo lo que presentamos es ese sueño, pero lo presentamos también tratando de aterrizarlo en algunos puntos prácticos. ¿Qué soñamos? ¿Cuál es ese futuro que nos estamos imaginando? Un futuro, ojalá cercano, pero no pasa nada si es lejano, donde las familias y las comunidades trabajen con los niños y las niñas para que sí se desarrollen todas sus potencialidades. Un mundo donde realmente se abandone el castigo en la infancia, y allí, por ejemplo, en España hay unos proyectos y unos avances grandísimos, muchas personas trabajando en pro de esto. Allí, digamos, ustedes tienen una realidad mucho más avanzada que la que yo puedo tener aquí en Latinoamérica, donde el castigo incluso físico en la educación familiar sigue siendo una constante. También soñamos con unas relaciones humanas que estén atravesadas por el respeto y la solidaridad en todo sentido, unas relaciones sociales armónicas y libres de violencia, por supuesto, unos conflictos que, aunque sean muy duros, se asuman con corresponsabilidad, ¿sí? Donde no haya nadie que diga esto no tiene que ver conmigo, y eso permita ser un motor para los cambios sociales que se requieren. Que no exista ninguna persona que sufra el encierro y que se terminen las dominaciones. Ese es el sueño que nos mueve a pensar en estas posibilidades. ¿Y cómo lo logramos? Pues nosotros lo que proponemos es la necesidad para avanzar en el abolicionismo de la cultura del castigo, que es el abolicionismo que suscribimos, que haya unos cambios hacia adentro, unos cambios hacia afuera y también muy importante, unos cambios en el modelo de justicia. Muy brevemente les voy a explicar de qué hablamos, pues se los dejo anunciados, de qué hablamos con esos cambios. En los cambios hacia adentro, lo primero es dejar ese dualismo, no lo podemos dejar del todo porque hace parte de nuestra lógica ya, pero tratar de ponerlo en duda, de estar saliéndonos de esas categorías binarias y permitirnos no juzgar ni juzgarnos. Y no estamos hablando solo de que no haya juicios penales, por supuesto queremos llegar allá, pero antes lo podemos hacer desde adentro, o sea, desde cada una de nosotras y cada uno, poder dejar de juzgar a las otras personas. Ese es un acto totalmente abolicionista y es un presupuesto para llevar eso a ámbitos más amplios. También renunciar a la culpa. La culpa es una forma de juzgarnos a nosotras mismas que también debe ser eliminada. El tercer paso es no creer en monstruos, porque creer en los monstruos nos hace manipulables por el sistema para justificar la prisión. ¿A qué me refiero con monstruos? Pues a esos grandes delincuentes que el sistema nos pone como ejemplo para legitimar la pena. Aquí en Colombia tenemos un monstruo, entre comillas, bastante famoso que se llama Garavito, que fue un señor que asesinó y violó a más de 200 niños y es siempre, digamos, un tema que sale para justificar la idea de la prisión. Pero cada sociedad tiene sus propios monstruos. Hay monstruos que pueden ser políticos corruptos que han generado mucho daño, asesinos en serie, violadores de niños, bueno, personas que han cometido actos que representan ciertas atrocidades que nos mueven muchísimo emocionalmente y que el sistema penal utiliza para legitimar todo un andamiaje que finalmente no está diseñado ni afecta a estas personas que el sistema a veces califica dentro de esa monstruosidad, sino para un montón de personas que nada tienen que ver con eso. Entonces, el primer paso para que no seamos tan manipulables es no creer en esos monstruos. Estas personas que han cometido estos actos tan difíciles de comprender, pues tienen también, es posible comprenderlas como es posible comprender todo, aunque no lo justifiquemos, y tenemos que encontrar como sociedad la manera de dialogar con esas personas, de encontrar cómo ayudarles a hacerse responsables y a convivir.
El cuarto paso es que las relaciones no se funden en el poder y que en cambio empecemos a construir relaciones, estoy hablando de relaciones personales porque aquí son los cambios hacia adentro, basadas en vínculos afectivos, ¿sí? Donde nadie tenga un papel expiatorio, donde a nadie en una relación le asignemos ese rol y que sean unas relaciones mucho más amorosas y compasivas. Esto, aunque es lo que podemos hacer ya y lo puede hacer cada persona, no es fácil. ¿Sí? Es bien difícil y es bien importante para que los demás cambios también se puedan dar. Ahora, hacia afuera, ¿qué cambios proponemos? Hay algo y es tener una conciencia crítica en todo momento. Hay que ser muy críticos con el castigo. Siempre que veamos que algo es un castigo, debemos preguntarnos bien, ¿para qué lo estamos usando? Si supuestamente para lo que estamos usando lo sí puede ser útil y qué costos tiene. Porque el castigo suele funcionar mucho a corto plazo, nos da un poco de tranquilidad en el momento, nos hace tener la idea de que las cosas se están solucionando, pero si lo miramos a largo plazo, vemos como el castigo, al ser una forma de violencia, recrea o incrementa esa espiral, ese círculo de las violencias que cada vez se va aumentando. Lo segundo es apostar por una transformación de nuestro sistema económico y social. Como vimos, hay un vínculo estrecho entre el capitalismo y la cultura del castigo, y para repensarnos la cultura del castigo hay que repensarnos también esa estructura que tenemos en lo económico y en lo social. Hay que avanzar hacia otras economías. Nosotras hemos explorado, por ejemplo, las economías de la subsistencia, no decimos que sea la única opción, simplemente decimos hay que pensarnos otra manera de hacer esto. La familia es también un tercer paso importante, la familia, la escuela, todo lo que tiene que ver con el cuidado también de personas con enfermedades mentales. Son espacios de acción abolicionista, ¿por qué? Porque son espacios con menores intereses económicos que la prisión, entonces vamos a encontrar más posibilidad de actuación allí, pero donde podemos experimentar propuestas abolicionistas concretas, ¿sí? Familias sin castigo, escuelas sin castigo, enfrentar la enfermedad mental con menos encierro. Aquí hay toda la experiencia de la antipsiquiatría que se viene desarrollando desde los años 70. Y el cuarto paso hacia la abolición de la prisión, pues tampoco es esperar esa sociedad perfecta, armónica, donde la solidaridad rija todas nuestras relaciones para que digamos, listo, ahora sí podemos eliminar las prisiones. Automáticamente, si llegamos a esa cultura, las prisiones van a ser eliminadas. Pero antes hay que luchar también por abolirla. ¿Por qué? Porque eliminando ese eje, esa base simbólica que es la prisión, podríamos demostrar que todo nuestro sistema se basa en una serie de mentiras, ¿sí? De mitos, si lo quieren llamar así, y que no son reales esos miedos que nos hacen ceder toda nuestra libertad. Entonces hay que seguir luchando por la abolición de la prisión y si no por la abolición, sí por su disminución. Piensen que ahorita la prisión no hace sino crecer, deberíamos tratar por lo menos de detener ese crecimiento mientras llegamos al momento de la abolición. Ahora, hay unas medidas mientras tanto. El abolicionismo muchas veces es criticado por utópico. Ah, bueno, sí, un cambio cultural, ¿no? Pero eso toma generaciones. Sí, por supuesto, un cambio cultural es un cambio generacional. Tenemos que hacer muchas cosas hoy que solo se van a ver reflejadas en cientos de años. Bueno, está bien, así es. Tenemos que cambiar toda nuestra cultura. No es una tarea fácil, no pasa nada. Pero mientras tanto hay algunas medidas importantes, porque mientras tanto está el horror y está todo el sufrimiento y la crisis humanitaria de las personas privadas de la libertad. Entonces, mientras tanto, a la vez que avanzamos en ese cambio cultural radical, fundamental, tenemos que tomar algunas medidas para mitigar el sufrimiento de las personas. Reducir las penas privativas de la libertad en la mayor medida posible. Luchar porque los beneficios penitenciarios sean objetivos. Quien sepa sobre derecho penitenciario entenderá que este es un tema bien importante. Los beneficios penitenciarios en la actualidad obedecen a criterios muy subjetivos que permiten el control de las personas y que más o menos se relacionan con el buen o mal comportamiento según criterios dudosos. Entonces deben ser beneficios objetivos como cuánto tiempo lleva la persona, sus condiciones de salud, su edad, etcétera, etcétera. También algo muy importante, y este es un llamado directamente de las personas que han sufrido la prisión, y es considerar la sexualidad y los afectos de las personas presas no como un beneficio que se puede otorgar o negar según las necesidades de la disciplina, sino como un derecho al que no se les puede privar, por más que hayan cometido cualquier delito. Y también una posición radical
al aumento del encarcelamiento, a la respuesta que siempre tienen los sistemas penales ante el hacinamiento, que es construir más y más cárceles para que se llenen y siguen creciendo y creciendo y creciendo. También la oposición frontal a cualquier cadena perpetua, en España ustedes la tienen hace ya un tiempo, nos inspiraron y desde junio en Colombia también ya tenemos la prisión perpetua revisable, siguiendo un poco el modelo de ustedes. También la oposición entonces a todo lo que maximice la prisión. La oposición apenas de más de 15 años, porque se ha demostrado por las ciencias sociales que es un tiempo que genera un deterioro global en la persona, muchas veces o ya de alguna manera irreversible, y la exigencia que todas las personas presas tengan arraigo, estén cerca de sus familiares y conserven amplias posibilidades de comunicación, cosa que hoy con la pandemia está muy afectada. Millones de personas en el mundo han perdido cualquier tipo de comunicación presencial, o incluso en algunos casos telefónica con sus familiares. Y esto es fundamental en el respeto de la dignidad de estas personas. Y la garantía pues de las condiciones dignas, de que sí se respeten los derechos de las personas presas, que aunque es un tema muy tratado, creo que es el tema más tratado cuando se habla de prisiones en ambientes como este, sigue siendo una necesidad fundamental porque los derechos humanos de las personas presas se siguen vulnerando constantemente. Hay tortura en prisión, hay vulneración de derechos que no se deberían vulnerar constantemente en todas las prisiones del mundo. Y el sexto paso, ya no mientras tanto, sino un paso fundamental y que mi esperanza hoy es estar contribuyendo en este momento con ese sexto paso, es tejer una red de acompañamiento real a víctimas y una participación de la sociedad en los conflictos penales, ¿sí? Tenemos que tratar de fomentar que todas las personas y las organizaciones cada vez nos comuniquemos más, entremos también en esa fase globalizada en cuanto a las resistencias. Si lo único globalizado no puede ser la cultura punitiva, las resistencias a esa cultura también tienen que ser igualmente globalizadas y acompañar a las víctimas reales hoy de la prisión y tratar de generar participación de la sociedad en la gestión de los conflictos penales, para que viéndolos de cerca, los desmitifiquen y los puedan comprender mejor. Y finalmente, y temiendo estarme pasando el tiempo, creo que estoy así como a ras, hay una propuesta de un cambio en el modelo de justicia. Esto ya sí tiene mucho más que ver con lo que nos corresponde como juristas, como estudiantes de derecho, que serán algunos de ustedes, algunas de ustedes, pero también en general porque es una justicia que debe involucrar a la comunidad, es mucho más un modelo cercano a la justicia comunitaria. ¿Qué visos hay allí en esa construcción de un nuevo modelo de justicia? El enfoque restaurativo nos aporta muchísimo. Hablo de enfoque y no de justicia restaurativa inicialmente, porque el enfoque es mucho más amplio. El enfoque restaurativo nos permite tener elementos en la vida privada, en las relaciones familiares, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y también en lo penal, para relacionarnos de otra forma, en donde vayamos renunciando poco a poco al castigo. Entonces, toda la batería de herramientas que trae el enfoque restaurativo es un instrumento precioso para poder avanzar hacia la abolición. También entender el modelo de justicia propia del Catholic Law. El Catholic Law fue teorizado por un investigador canadiense a partir del estudio del derecho de las comunidades autóctonas canadienses, pero luego también de muchas partes del mundo. Y es el modelo que él resalta, este autor canadiense, Patrick Glenn, como el más antiguo en la humanidad, el modelo de justicia más antiguo, que fue invisibilizado después del proceso colonizador europeo, que fue destruido en gran parte por ese proceso colonizador, pero que resurge, ¿sí?, en la actualidad en algunas comunidades autóctonas en África, en Asia, en América Latina, pues yo he tenido la oportunidad de conocer algunas en Colombia, y son un modelo de justicia basado en la oralidad, en la cercanía y en la restauración, que nos puede ayudar a entender qué había antes en algunas sociedades y hacia dónde podemos ir, obviamente con las transformaciones del presente. Hay varios nombres, digamos, que son mucho más populares que el Catholic Law, que son el término justicia restaurativa. No me gusta tanto usarlo porque la justicia restaurativa en gran parte se ha cooptado por el sistema. Al hacer convivir a la justicia restaurativa con los sistemas penales, ha perdido mucho de lo suyo, digamos que se ha deformado un poco en muchos ámbitos. No estoy rechazando todas las experiencias de justicia restaurativa, hay unas muy valiosas, pero sí estoy haciendo un llamado de atención a, ojo, que no sea una justicia restaurativa ya no tan restaurativa.
También se habla, y me parece un mejor término, de justicia transformativa, porque en la base de esos modelos de justicia distintos al de la cultura occidental está siempre esa idea de la transformación. Hay un desequilibrio social cuando hay una injusticia, cuando hay un delito, y lo que necesitamos es volver a esa armonía social a través de la transformación de las partes. No solo de quien cometió el delito, esto no es un problema solo del delincuente, sino de quien cometió ese acto, de la sociedad cercana que le acompañaba y también una transformación de la víctima misma. Y eso también nos lleva algunas veces a hablar de un modelo de justicia sin daño. Son como términos con los que ustedes pueden encontrar referencias bibliográficas importantes. A mí me gusta más el término del Catónic Law, me parece que históricamente representa mejor a lo que queremos llegar, pero cualquiera de estas denominaciones nos están hablando de otros modelos de justicia. También me gusta resaltar el término de justicia consensual, porque en la justicia consensual encontramos una justicia totalmente ajena al castigo. ¿Por qué? Si partimos del consenso, necesariamente estamos negando la imposición de nadie sobre nadie. Aquí, por supuesto, esto hay que explicitarlo para que sea mucho más claro para quien lo quiera consultar. Estamos partiendo en términos de teoría política de ideas anarquistas, ¿sí? Cuando se niega la imposición de unas personas sobre otras, se llega entonces a pensar cómo podemos lograr una justicia sin que nadie imponga una decisión, pues solo a través del consenso. El consenso bien entendido, ¿no? No como unanimidad, sino como esa técnica que nos permite unir los disensos en un sentido común. Y si no hay medidas impositivas, necesariamente no hay castigo. Entonces, dentro de este nuevo modelo de justicia, tendríamos que construir una idea de lo justo, ¿sí? De qué es justo, de manera colectiva. Aquí ya no nos sirven las representaciones ni los legisladores, sino de manera colectiva, participativa, de democracia directa, digámoslo así para usar términos conocidos, a partir del reconocimiento de puntos comunes y diferentes, encontrar qué es lo justo y cómo obtenerlo con toda la batería de herramientas restaurativas. En eso afortunadamente se ha avanzado, hay experiencias pequeñitas pero importantes, y creo que empezarnos a acercar a esas experiencias, ver que esto funciona en la realidad, que no es solo un sueño, nos puede ir desmitificando esa idea tan terrible de que la abolición es una utopía muy bonita, pero es algo para más adelante. No, la abolición de la prisión y de la cultura del castigo, tenemos que empezar, si creemos en ella, a construirla desde ahora. Porque está bien, puede que se vea en varias generaciones, pero si no la empezamos a construir hoy, no se va a ver nunca. Para terminar y ya pues poder dar espacio al debate, que de verdad me interesa muchísimo, aunque no sé si me tomé mucho más tiempo y ya cerré todo el debate, no veo letreritos aquí que me avisen del tiempo. 4 conclusiones básicas. En nuestra opinión es mucho menos utópico querer eliminar toda la cultura del castigo que intentar eliminar solo la prisión sin poner en cuestionamiento esa cultura punitiva que la sostiene. Porque la cultura nunca va a dejar eliminar la prisión. Primero toca ir transformando esa cultura. Y para eliminar la cultura punitiva hay que vaciar de contenido el acto de juzgar y de dominar. Y ahí está esto íntimamente relacionado con su fuente más antigua, el patriarcado. Son luchas comunes. Es absurdo iniciar una lucha abolicionista sin luchar también en contra de esas estructuras patriarcales que todavía permanecen en nuestra sociedad. Las prisiones, entender que son una aberración realmente, y que su abolición, más allá de ser un sueño imposible, es una urgencia humanitaria. Esto es tan grave como un campo de concentración. Todo lo que nos digamos es una mentira si negamos esa situación. Sé que hay prisiones más decentes que otras, pero en el mundo, para no pensar no solo en lo local, hay muchas prisiones que nada se diferencian de estos campos de concentración y las estamos permitiendo, están allí y son una urgencia humanitaria. Y finalmente que es muy incoherente que muchos movimientos sociales que buscan grandes transformaciones de la sociedad acudan al castigo. Y aquí hay un llamado muy importante que hace mucho Vincenzo Gualiardo, uno de nuestros autores de referencia, en cuanto a cómo todos los movimientos sociales transformadores tendrían que pensarse un pequeño elemento abolicionista para que no entren por la ventana lo que sacan por la puerta. Esas serían, digamos, las conclusiones. Pues yo les agradezco mucho este espacio y quedo dispuesta a lo que se pueda hacer
de debate, y a pues, cualquier duda les invito obviamente a leer el libro y a por lo menos imaginarse la posibilidad de un mundo sin castigo, la posibilidad de un mundo sin prisiones. Vale, una de las primeras preguntas que tenemos, a ver, es de Manuela, dice, buenas tardes, ¿me podría decir qué haría o decidiría usted para eliminar las prisiones y si aplicaría las sentencias del señor juez? A ver, que se ha bajado, un momento. A ver. Y si aplicaría las sentencias del señor juez de Granada, que las sentencias que dicta son en trabajos y beneficios a la sociedad, pues de esta manera nos ahorraríamos mucho dinero del contribuyente. ¿Las sentencias de, me repites ese último pedazo? Las sentencias del señor juez de Granada, que las sentencias que dicta son en trabajos y beneficios a la sociedad. Ah, ok. Perfecto. Sí, bueno, estando descontextualizada de Granada, te respondo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se da una sentencia que sea de trabajo o trabajos comunitarios generalmente? Este es un modelo que las personas suelen aceptar mucho, ¿sí? Digamos, para el común de la gente, que le digan, bueno, en lugar de encerrar a esta persona en una prisión, a que esté ahí perdiendo el tiempo, pensando en qué hacer y llenándose de odio para luego salir a vengarse, pues póngale a trabajar en algo que beneficie a la sociedad. Esa idea que en principio es buena y que, por ejemplo, muchas comunidades indígenas recogen, tiene algunos problemas. Primero, en la actualidad, en nuestro mundo actual, pueden funcionar en algunos casos aislados, ¿no? Desconozco cómo este juez, digamos, dentro de qué espacio legal puede hacer esto. En Colombia, por ejemplo, nuestros jueces podrían hacer algo así y uno que otro lo hacen solo en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Pero ya cuando estamos en el ámbito de adultos, en Colombia, por nuestra legislación, no se puede hacer algo así. Sin embargo, si lo puede hacer, pues digamos, me parece una buena medida mientras tanto, ¿sí? De esas medidas que yo les proponía, ¿qué hacemos mientras abolimos la cultura del castigo y la prisión? Pues disminuir el encierro. Por supuesto, la alternativa por el trabajo en beneficio de la comunidad en lugar del encierro en prisión es una alternativa mientras tanto bien importante. Pero es difícil, por no decir imposible, que esto se pueda ampliar en términos sociales generales. ¿Por qué? Porque el sistema económico no lo permitiría. Como en la actualidad el trabajo es casi un premio, porque hay unas tasas de desempleo muy importantes, en Europa también, pues no tanto como en Latinoamérica, pero también, las personas tienen esa idea de que si a las personas privadas de la libertad se les va a castigar con un trabajo, se les estaría premiando. Y que entonces el ciudadano, digamos, de bien dentro de ese discurso, que sí ha seguido todas las normas y que está desempleado, ¿cómo es que a él no le dan ese trabajo y se lo dan a una persona que cometió un delito? Y tampoco es una necesidad del sistema económico, porque el sistema económico no tiene suficientes trabajos que ofrecer. Entonces, nunca se va a aceptar por motivos económicos que de manera generalizada cambiemos la prisión por trabajos en beneficio de la comunidad. Entonces, respondiéndote, me parece que lo que hace este juez, que desconozco el caso, el contexto, si logra transformar una medida privativa de la libertad en una medida de trabajo en beneficio de la comunidad, está avanzando, digamos, en estas medidas mientras tanto y es algo positivo, pero es muy difícil que eso lo podamos proponer en términos masivos porque habría una oposición del sistema económico. Entonces va a ser bien difícil de implementar de manera masiva, aunque en la responsabilidad penal de adolescentes se viene utilizando bastante. Y como les decía, por ejemplo, hay unos centros que se llaman centros de armonización. Esto es propio de las comunidades NASA, una comunidad indígena del sur de Colombia. Bueno, es de varias partes, pero sobre todo están concentrados más al suroccidente, donde ellos tienen una serie de trabajos dentro de todo un plan, digamos, de sanación, porque dentro de esa comunidad indígena se entiende que quien comete un delito está manifestando una especie de enfermedad, una enfermedad emocional más que física, y recibe todo un tratamiento tradicional con medicinas tradicionales, pero que además va acompañado de ese contacto con la comunidad y esa reparación a la comunidad a través del trabajo. No sé si con esto te responda. Entonces, digamos, para mí sería una medida mientras tanto útil, difícil de generalizar, pero que nos puede abrir las puertas y, por supuesto, menos lesiva
En términos generales habría que ver las condiciones laborales, obviamente, pero en términos generales menos lesiva que la prisión. Bueno, la siguiente pregunta es de una persona anónima. Pregunta, ¿qué hacer cuando la prisión, además de una derivación del patriarcado, puede ser al mismo tiempo una forma de proteger a las mujeres? Por ejemplo, cuando el maltratador / abusador es encarcelado y la mujer violentada queda protegida de él. Muy bien, este es un tema que, digamos, siempre que voy a hablar a espacios feministas de este tema, pues yo también soy feminista, surge esta problemática y es, digamos, un tema bien enraizado. ¿Por qué? Hay varios aspectos allí. En mi opinión, desafortunadamente, muchos de los movimientos feministas han visto, digamos, sus necesidades de buscar protección para las mujeres ante casos de feminicidio, de violencia sexual, bueno, de las múltiples violencias que vivimos las mujeres, han pedido al Estado protección y el Estado más o menos les ha respondido con lo único que sabe responder, derecho penal. Pero este es un juego peligroso. ¿Por qué? Porque el poder punitivo, al relacionarse íntimamente con el poder patriarcal, se están siempre retroalimentando. Entonces, si el poder punitivo nos empieza a dar una protección como mujeres, está bien, para esos casos hubo cierta protección, pero ahí es cuando por la ventana estamos entrando un montón de cosas, estamos legitimando un montón de factores que son los que permiten la pervivencia del patriarcado. Entonces, mientras nos dan contentillo con algo que nos hace creer que estamos más seguras, por detrás se está consolidando el sistema patriarcal, que es el que está en el origen de todas esas violencias, que finalmente nos hacen tener que tener una posición reactiva y defendernos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero, por supuesto, no sería una medida, mientras tanto, eliminar la prisión para estos casos. ¿Yo qué le digo a las feministas? Les digo, pues, tendremos que llegar a un momento en el que no haya prisión ni para el violador, ni para el asesino feminicida, ni para nada de esto, porque tendremos que llegar a un momento en que no existan estas personas ni las posibilidades para estas personas de cometer tales delitos. Mientras llegamos allá, yo creería que los últimos delitos en desaparecer o en salir de prisión serían estos. No tenemos que empezar por ahí, podemos acabar por ahí, pero tenemos que llegar a un punto en que la prisión tampoco sea la respuesta a estos problemas. Tenemos que encontrar medidas de contención que sean mucho más efectivas, que no revictimicen, porque hay una gran crítica al sistema penal en estos temas, se genera una revictimización constante, a la víctima no se le atienden todas sus necesidades, la persona que es privada de la libertad muchas veces, esto cambia en los contextos, pero muchas veces si tiene dinero, va a salir, entonces sería solo una justicia aplicable a los agresores sin dinero, no a todos los agresores. Además, hay un momento en el que esa persona va a salir, si no aceptamos éticamente la prisión perpetua, como no la aceptan nuestros sistemas jurídicos, porque igual incluso la prisión perpetua es revisable después de un tiempo. Entonces, es un problema al que el derecho penal le responde y le dice, sí, se lo tengo aquí contenido un tiempo, eso da un respiro a las mujeres violentadas, es cierto, que a veces es un respiro que genera la diferencia entre la vida y la muerte, no estoy diciendo que no sea importante, pero que a mediano y largo plazo nos genera más problemas. Entonces, ¿qué digo? Pues sí, nos toca ahorita, si el Estado no nos ofrece nada más, a veces denunciar, acudir incluso como abolicionistas al derecho penal buscando cualquier medida de protección que nos permita salvar la vida, pero no debemos hacerlo ciegas, debemos hacerlo muy conscientes de que por detrás eso nos lo están cobrando, que nos van a meter un montón de cosas que perjudican esa lucha antipatriarcal y que además es una solución temporal, no de fondo, no mejora la relación, no permite la transformación del agresor. Las mujeres nunca vamos a dejar de ser agredidas hasta que no encontremos un sistema que nos permita que no surjan agresores, que no surjan nuevos agresores. Y la prisión es un reproductor de agresores. ¿Sí? Todos esos niños y niñas que tienen que vivir la prisión con sus familias están enfrentándose a sistemas muy violentos que permean también sus reacciones hacia la violencia. Y entonces la violencia se va a seguir reproduciendo. Entonces, ahí, digamos, no me puedo quedar en este tema, pero es bien importante. Hay un texto donde profundizamos sobre el tema, en el libro abordamos directamente este tema. Y es, por ejemplo, piensen en la experiencia de lo que se ha vivido ahorita en el país kurdo, donde tuve hace poco la oportunidad de conversar con una mujer de allí
y le preguntábamos sobre la violencia sexual y nos decía, lo que pasa es que en cada cuadra, no sé si es cuadra, manzana, bueno, en cada bloque donde se organizan las casas, tenemos una casa de atención a mujeres y de refugio para mujeres, donde cualquier mujer que piense que va a ser maltratada va, inmediatamente la comunidad la acompaña, sacan las cosas, se puede quedar allí, tiene toda una atención psicosocial y un acompañamiento permanente, integral, y por eso ya no tenemos estos casos. Entonces, hay otras alternativas mucho más efectivas, más costosas seguramente, que no podemos perder de vista. ¿Qué diría entonces? Pues si nos toca, tendremos que usar lo que tengamos que usar para protegernos, porque somos personas vivas que necesitamos conservar nuestra existencia. Pero no debemos dejarnos engañar. Tenemos que entender que al pedirle la ayuda al Estado con el derecho penal, eso no lo cobran y eso tiene un costo bien grande y lo tenemos que usar con precaución, con crítica y tratando de que sea un mientras tanto, mientras construimos otras alternativas. Para no determinar este punto, te recomiendo simplemente que busques un colectivo que se llama Five Generation, es de Inglaterra, y tiene un trabajo bien interesante desde una perspectiva restaurativa que responde a tu pregunta. Bueno, también tenemos una reflexión de un profesor de nuestra facultad, José Manuel Paredes. Dice, gracias Diana por tu ponencia y por las sugestivas ideas que has compartido con nosotros y nosotras, ahora y en el libro. Comparto por completo la inquietud moral por la crueldad de la prisión y su naturaleza violenta, opresiva y discriminatoria. No obstante, no estoy tan seguro de que vuestros argumentos a favor de la abolición sean suficientemente sólidos. En particular, mi impresión es que no basta con argumentar, por muy convincente que se haga, que la institución de la prisión y, en general, del castigo es cruel, indeseable, etc. Es preciso, además, ser capaces de argumentar que la sociedad puede prescindir de dicha institución sin sufrir graves disfunciones. Lo cual lleva a la pregunta que yo desearía hacer, porque me la hago a mí mismo. Estamos de acuerdo en que, en términos generales, la solución a los grandes problemas y conflictos sociales no es la aplicación de la lógica penal, pero ello no significa, al menos no necesariamente, que se pueda prescindir por completo de la lógica del castigo y de la represión, pues junto con los grandes problemas macrosociales están millones de pequeños conflictos, microconflictos. Imaginemos entonces una sociedad mucho más pacífica, justa e igualitaria que la actual. Pese a ello, parece razonable esperar, eso nos dice la ciencia social, que seguirían existiendo, quizás menos, pero las habría, conductas insolidarias, violentas, aprovechadas, explotadoras, etc. Entonces, ¿de verdad esa sociedad podría resolver esas situaciones sin castigar a nadie, solamente mediante la resolución pacífica de conflictos? En una sociedad de masas con multitud de contactos anonimizados en las que no siempre somos siquiera conscientes de quién es el que sufre las consecuencias de nuestros actos, yo albergo serias dudas de que se pueda responder positivamente si reflexionamos racionalmente y no tomamos nuestros deseos por realidades. Dudo, pues, mucho de que sea posible prescindir por completo en sociedades complejas, plurales y de masas del castigo y de la represión, por más que ciertamente se pueda sustituir en muchos casos y dulcificar en otros. ¿Qué valoración te merece mi punto de vista? Gracias. Bueno, pues un saludo para el profesor José Manuel. No sabía que iba a estar por aquí, me alegra muchísimo y muchas gracias por la intervención. Pues son varios puntos. A ver, es cierto que hacen falta más argumentos sólidos para poder convencer, argumentos de cómo podemos construir esa sociedad renunciando al castigo. Y ahí mi pregunta es casi que una invitación. Qué bueno, profesor José Manuel, que usted, como el buen académico que es, dedique parte de sus esfuerzos teóricos a ayudarnos a construir esto. No solo usted, sino muchos. Esto tiene que ser una construcción colectiva, porque es repensarnos una manera distinta de gestionar los conflictos, y esto requiere no solo una inversión económica, sino de nuestros cerebros, nuestro tiempo, nuestras vidas también, a construir esas posibilidades. Yo, pues digámoslo personalmente y con mucha humildad, he avanzado en este camino, o sea, trato de seguir fortaleciendo este camino, sé que falta mucho, y lo he hecho a través de las prácticas restaurativas, de acercarme a esa realidad, de entrar a conflictos penales y no penales de todo tipo, a ver cómo con elementos de las prácticas restaurativas podemos avanzar. He encontrado sumamente preciosas herramientas como el círculo de diálogo, la mediación también, aunque últimamente me voy más por otros escenarios más colectivos,
Últimamente he estado explorando una técnica bien importante que es la de las conferencias comunitarias transformativas, y en cada una de estas herramientas encontramos un potencial increíble, muy poco explorado desafortunadamente. Creo que es importante que quienes éticamente comprendemos el horror de la prisión, pues nos comprometamos también un poquito a avanzar en la construcción colectiva de esas nuevas propuestas y a materializarlas. Porque claro, se puede hacer mucho desde lo teórico, pero también hay un momento en que hay que llevarlo a la práctica para de allí, desde la investigación sociojurídica, extraer todas esas experiencias tan valiosas. Yo creo, yo a diferencia suya sí creo que es posible ese mundo sin ningún tipo de castigo. Lo veo lejos, eso sí, no creo que me vaya a tocar a mí, probablemente tampoco a la próxima generación, pero creo que sí podemos ir dando unos avances bien importantes, bien grandes. Si usted me dice y me habla solo de conductas violentas que afectan realmente a la sociedad, no sabría en España, pero hice el ejercicio una vez en Colombia con los delitos que están personas en prisión y eliminando todos los delitos que son delitos patrimoniales, delitos que realmente se originan por la falta de oportunidades, la desigualdad, quedándome solo con delitos de sangre e incluso con delitos de lesiones, ¿no? Que se explica también en un contexto de discusiones, de peleas entre las personas, se reducía la población penitenciaria un 5%. Entonces, si estamos hablando de un problema gigante hoy, que fácilmente, este sí me parece muy fácil en lo teórico, se podría reducir muchísimo y sería un problema pequeñito en términos de las personas. O sea, ¿cuántos delitos violentos, de sangre, de homicidios, de violaciones así fuertes hay frente a la gran cantidad de delitos que gestiona el sistema penal? Muy poquitos. Si nos concentráramos solo en eso, si dijéramos, bueno, eliminamos el derecho penal para todo lo otro y dejamos por ahora el derecho penal solo para eso, ya nos quitamos un problema enorme, ya nos quitamos el hacinamiento, ya tendríamos recursos suficientes para que nuestras prisiones fueran bastante, entre comillas, buenas, es decir, garantizaran buenas condiciones de vida, un tratamiento integral, el apoyo de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, o sea, un ambiente bien distinto que además se debería permear por un enfoque restaurativo. Teniendo eso, ya estaríamos en un mundo completamente diferente, donde las críticas éticas a la prisión disminuirían, seguirían estando en cierto punto, y creo que allí tendríamos el escenario ideal para ahí sí, solo ocupándonos de ese pequeño porcentaje de lo que de verdad debería interesarle al derecho penal o al derecho que se encargara de lo más grave en términos sociales. Allí sí que podríamos empezar a hacer unas buenas investigaciones de qué hacer en esos casos, cómo resolverlo. Ya hay avances, yo ahí recomiendo mucho, por ejemplo, la lectura de Rita Laura Segato, que ha trabajado bastante el tema de los agresores sexuales desde la perspectiva de, bueno, ¿qué le ofrecemos a estas personas? ¿No? ¿Por qué terminaron en esto? Y como sociedad sin castigo, ¿cómo podemos responder? Y si hiciéramos investigaciones sobre cada uno de estos casos así, creo que surgirían muchísimas respuestas que nos permitirían ahí sí en ese momento futuro decir, incluso para estos casos ya hoy como sociedad, tenemos la cultura, tenemos las bases teóricas y prácticas para gestionarlo de un modo distinto. Yo estoy totalmente convencida de ello, porque he participado en espacios restaurativos en casos muy graves de violencia sexual contra menores, de homicidios, y en casos tan graves como esos, con tanto dolor, con tanta violencia cargada de generaciones atrás, se ha podido llegar a soluciones satisfactorias para todas las partes, ¿sí? Para la parte ofensora, la parte ofendida y la comunidad. Y si eso se ha logrado en esos casos, quiere decir que podremos, aunque hoy no tengamos las herramientas para hacerlo, llegar a gestionar esto de maneras no violentas y construir una sociedad realmente distinta. Solo que nos cuesta incluso imaginarlo porque lo que estamos es en algo muy diferente. Pero sí creo que se puede hacer y que lo primero es avanzar hacia esa disminución del derecho penal. Allí resalto también los avances que ha hecho el profesor Máximo Donini con sus nuevas propuestas, en mi opinión abolicionistas, de construcción de un derecho penal más que mínimo, que vaya de la mano de la reparación y renuncie a los casos donde el delito pueda ser reparado, que ya lo reduciría enormemente. Entonces creo que se ha ido avanzando en eso, creo que tenemos que seguir avanzando desde distintos ámbitos. Quien se quiera enfocar en prácticas restaurativas para mostrarnos indicios de hacia dónde podemos ir, quien se quiera dedicar en lo teórico a repensar un sistema penal distinto, reducido, quien quiera dedicarse a la crítica ética, creo que todos los aportes son necesarios
y necesariamente este es un trabajo colectivo. Yo trato de aportar en la medida de lo que puedo, pero no es un cambio cultural no lo genera ni una persona, ni un grupo, ni dos. Tiene que ser la asunción de conciencia y el trabajo constante de muchas personas. Y pues cierro con la invitación, profesor José Manuel, a que usted pues también se una en esta tarea. Bueno, nos quedan unas cuantas preguntas más. Vamos a intentar ir más rápido con lo que nos queda, aunque son todas muy interesantes, pero ya se nos está haciendo un poco tarde. María nos dice, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Desde un punto de vista anarquista, parece obvio que la lucha contra la prisión está intrínsecamente ligada a la lucha contra la psiquiatría, puesto que se trata de encierros de la más explícita violencia. ¿Hay algún otro aspecto de la lucha política que veas tan ligado a la abolición de la prisión? Bueno, algunos que ya mencioné, ¿no? Por supuesto, la abolición de todo el pensamiento colonial tiene mucho que ver también, digamos, todo lo que sustenta lo que ha sido la cultura occidental hegemónica, no toda la cultura occidental hegemónica, que tiene que ver con el colonialismo, el patriarcado, la manicomialización, por supuesto, también en el ámbito de la psiquiatría, el consumismo como la manifestación principal del capitalismo en la actualidad, fundamental también luchar contra eso. La violencia en el sentido no de esa fuerza, digamos, no la violencia creadora, irruptora, transformadora, sino ese círculo de las violencias que se va alimentando y creciendo y nos deja atrapados ahí. Entonces, sí, por supuesto, yo personalmente encuentro en muchas de las teorías anarquistas unos visos, sobre todo teóricos, importantes para repensar una sociedad sin opresiones, sin imposiciones, que va de la mano de la creación de una sociedad sin castigo. Hay experiencias importantes, por ejemplo, desde el anarquismo en la educación. En escuelas anarquistas encontramos muy desarrollado el tema de cómo educar sin castigar, y eso lo podemos reproducir en otros ámbitos. Y en general yo diría que todo lo que se relacione con nuestra cultura hegemónica, hay que repensarnos todas, porque la cultura punitiva, en nuestra opinión, es el núcleo de la cultura occidental. Así que casi que todas las cosas propias de nuestra cultura hegemónica se van a relacionar antes o después con ese eje punitivo, bien sea con un castigo real, o con esa idea simbólica del castigo, porque lo simbólico es bien importante y mucho más en la actualidad, en donde la virtualidad, pues, véannos aquí, es ya algo de nuestras vidas, y en lo virtual lo simbólico adquiere un carácter aún más importante, y el castigo, la idea de que se requiere, se necesita el castigo, ¿sí? Esa idea de la que hablábamos antes, que nos cuesta renunciar, sigue teniendo una importancia básica. Por eso para mí, lo más importante para poder avanzar hacia la abolición, en primer lugar, es desde nuestra imaginación. Hacer el ejercicio y lograr imaginarnos un mundo sin castigo. Creo que es uno de los pasos más revolucionarios, que lo puede hacer cada persona, pero que no es un camino fácil. No es fácil, de verdad, incluso para las personas privadas de la libertad. A veces tenemos esta idea afuera de prisión de que las personas presas son abolicionistas, y no es así. Las personas presas son personas de nuestra cultura que se han visto sometidas a esta marginalización, pero que en la mayoría de los casos siguen legitimando en su conciencia el castigo. Entonces es bien difícil abandonar esa idea. Entonces para mí lo primero es lograr imaginarnos otra cosa y ya de ahí repensarnos absolutamente todas las instituciones sociales. Álvaro dice, me parece muy interesante cómo el sistema penal moderno se nos presenta como científico y objetivo y, sin embargo, parte de un presupuesto totalmente subjetivo y sin evidencia empírica como es la libertad de elección de las personas y, por tanto, la legitimidad que tiene el Estado para imponer el poder punitivo. Relacionándolo con lo que dijo de los amaños de la ciencia para imponer penas, ¿qué opina de esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ese debate clásico ya en el derecho del determinismo o el libre albedrío, que todos los hemos estudiado en los primeros semestres cuando empezamos a ver derecho penal. Y siempre ese tema sigue ahí, sigue ahí. De hecho, los positivismos modernos que se basan tanto en ese determinismo a partir de los genes y de todo esto, que nos llevan también a tantas críticas como en su momento tuvo críticas el positivismo italiano.
nos muestran todo eso, o sea, realmente qué nos dice la ciencia. Las ciencias nos dan datos muy contradictorios a veces, muy importantes tenerlos en cuenta, pero digamos que siempre termina esa sensación de, sí, en gran parte las personas somos determinadas por nuestras condiciones, por la manera en que crecemos, las condiciones de vida, los genes, lo que comemos, sí, por supuesto, en mi opinión, ningún ser está separado de los demás. Esto tiene que ver mucho incluso con concepciones budistas, para quien quiera, digamos, buscar raíces de estas cosas. El budismo tibetano, por ejemplo, nos ofrece una visión muy clara de eso, de cómo todos los seres estamos interconectados. Y al entender esa interconexión, pues entendemos que sí, que claro que podemos decidir ciertas cosas, porque es que si yo cojo este lapicero y lo rompo, fue mi decisión, nadie me puede decir que es que fue el gen que me obligó. No, hay cierto ámbito de actuación que tenemos los seres humanos, innegable, pero también hay un gran ámbito de determinación que no nos permite decidir tan libremente. Entonces, moviéndonos en eso, yo más que centrarme en el debate del determinismo, el libre albedrío, partiría de que estamos todos y todas interconectados, todo es a la vez una combinación de decisiones e influencias, y entonces eso sí nos, digamos, nos importa mucho para que el debate no se centre, como lo ha hecho Occidente, en la persona delincuente, ¿sí? El delito es un fenómeno social y toda actuación humana, al ser los humanos miembros de esta sociedad, tiene que ver con todas esas relaciones. Cuando empezamos a analizar el delito, no desde la teoría penal, sino desde las ciencias sociales más amplias, y lo vemos como un conflicto, y aquí me remito a las teorías del conflicto, entendemos toda esa interrelación y le damos un espacio tanto al componente del libre albedrío como al componente de la determinación. Pero sin duda, y ahí pues a pesar de que teóricamente yo tuve varios años en que me dediqué mucho a los temas penales dogmáticos y me gustaban porque tienen una lógica bien interesante, yo sí estoy de acuerdo en que su punto de partida es totalmente errado, que es un sistema teórico apartado de la realidad, que es algo así como un vicio, como un juego chévere, ¿sí? Un juego mental allí bien pulido, toda la teoría dogmática bien bacano, y que se puede, digamos, usar en algunos momentos. No digo que el derecho penal, que la dogmática penal no tenga un uso, tiene un uso cuando nos encontramos en un juicio y tenemos que hablarle a las personas allí en sus mismos términos para tratar de obtener, por ejemplo, una pena inferior o una inocencia. Pero más allá de eso, visto en una perspectiva más global, sí, para mí en la actualidad el derecho penal parte de una gran mentira, porque intentando ser como lo intenta hacer el derecho, un mecanismo de gestión de conflictos sociales, se ha apartado de la realidad y eso hace que todas sus respuestas estén totalmente desenfocadas. Bueno, a continuación tenemos más que una pregunta, un comentario anónimo que dice: hace tiempo tu compañera Paz dio una charla en Oviedo titulada Dolores, penas y patriarcado. Lo que ella dijo aquel día cambió completamente mi pensamiento en torno al castigo, en un ámbito más allá de la abolición de la prisión. Es un placer escucharte hoy a ti ahondando en algunas de las ideas que expuso entonces. Muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias y pues de nuevo un saludo a Paz. Este libro lo construimos las dos. Y más allá del libro, digamos que mis primeros encuentros con el abolicionismo estuvieron muy de la mano con ella. Fue, digamos, una experiencia bonita porque fue también colectiva, fue un discutir, un repensarnos, un replantearnos cosas, también aprovechando lo que ella traía desde su cultura vasca y lo que yo traía desde mi cultura latinoamericana. Entonces, muchas gracias por ese comentario y aprovecho pues también para agradecerle a Paz la oportunidad de haber escrito con ella el libro. Bueno, las siguientes preguntas las voy a leer, aunque creo que a lo mejor alguna de ellas ya las has contestado en otras, pero bueno. Gisela Miranda pregunta: ¿cuál sería su alternativa a las prisiones una vez abolidas? Ya que con la educación en valores se puede reducir la delincuencia, pero es muy importante llegar a eliminar, es muy improbable llegar a eliminarla al 100%. ¿Cómo controlarían esos casos? Muy bien, voy a profundizar un poquito porque esta es una necesidad muy sentida de las personas. Yo creo que a largo plazo, cuando nuestra cultura haya cambiado, pues habrá cambiado tanto que ni siquiera necesitaríamos una alternativa a la prisión, porque creo yo que se puede llegar a un punto en que no habrá
ese tipo de daños que tenemos que enfrentar ahora. Pero ubiquémonos en el mediano plazo. Digamos que efectivamente se reducen las prisiones a los temas que sí son de real, digamos, interés social y no por manipulaciones políticas y económicas, y que ya estamos pensando en alternativas. Hay muchas propuestas, no tengo, digamos, una sola respuesta. Yo estoy convencida de que la mayor parte de los casos, a través de las prácticas restaurativas, se pueden gestionar de manera positiva y que el ofensor, la parte ofendida y la comunidad pueden, con el diálogo y con estas técnicas de diálogo puntuales, llegar a puntos de acuerdo. Pero habrá casos en que no. Y ahí es donde hablamos de la necesidad de contención, que es distinto a castigo. Y aquí les quiero poner un símil para que me entiendan. El castigo penal es como una forma de venganza asumida por el Estado. El Estado nos dice, ya ustedes no se venguen, cuando surge el Estado moderno, ustedes ya no se pueden vengar más, ¿sí? Sino que solo lo hacemos a través del Estado. Esa violencia solo es legítima si la ejerce el Estado a través del castigo penal. Pero luego entonces también está el hecho de que el Estado nos permite la legítima defensa. Y nos dice, en algunos casos puntuales, pues aquí no es el momento para entrar a hablar de los presupuestos legales de la legítima defensa, pero en algunos casos bien determinados legalmente, usted se puede defender. Pero ojo, la legítima defensa es distinta a la venganza, por un elemento fundamental, y es que la agresión tiene que ser actual o inminente, es decir, a usted tienen que estarle agrediendo en ese momento para que usted legítimamente se pueda defender. Si eso ya pasó, si es algo del pasado, usted estaría incurriendo en venganza y no se lo permito. Pues es más o menos lo mismo, ¿sí? Para todo lo que ya se ha pasado, algo que ya pasó, el derecho penal no nos sirve. Y en cambio las herramientas restaurativas, sí. ¿Por qué? Porque sin quedarse mirando el pasado como lo hace el derecho penal, sino mirando al futuro, a la convivencia futura, las partes se ponen de acuerdo en cómo van a seguir viviendo. Pasó lo que pasó y no lo podemos borrar porque no podemos retroceder el tiempo, pero podemos construir algo para que no pase más, para que podamos convivir a pesar de lo que pasó, ¿sí? Esa es la respuesta al castigo y yo diría se da desde las baterías y herramientas de la justicia transformativa y la justicia consensual, que son muchísimas y que pues si me quieren invitar en otra ocasión a exponer algunas, con mucho gusto lo hago, pero ahorita no puedo. Pero nos queda otro punto y es, ¿y cuando me están matando? O sea, ese símil con la legítima defensa. Y ahí las medidas son de contención. Y el abolicionismo de la prisión y de la cultura del castigo no nos dice que no haya medidas de contención. No nos dice que todos vamos a vivir en paz y amor y todos nos abrazamos y nadie agrede a nadie. No, habrá momentos en que alguien agreda a alguien y ahí hay que contener. Entonces, la contención es diferente al castigo y el abolicionismo no la niega. ¿Qué se propone? Pues allí casi que hay tantas propuestas como autores. Entonces, algunos dicen, no, es que tenemos que reforzar el derecho de policía. Pero no esa policía de hoy que ya como que no nos gusta, no una policía abusiva, maltratadora, no. Una policía muy similar a lo que se pensó inicialmente. Un servicio social, la policía que ayuda al anciano a pasar la calle si no puede, que si a uno se le cae la compra, entonces le ayuda a recoger todo. Sí, esa policía ideal, que es la policía que si alguien está matando a otro lo agarra y lo sostiene para que no lo mate hasta que se calme y puedan hablar. Entonces, medidas de contención, sí. ¿Cuántas? Pues hay muchísimas. Algunos dicen que se debe incrementar, por ejemplo, menos castigo, pero más policía de contención. Otros que hablan de formación en contención socioemocional para todas las personas, que todas las personas sepamos qué hacer si otra persona se ofusca mucho, que es algo que no nos enseñan. Y así muchas medidas de contención. Entonces, no te tengo la respuesta de todas las medidas, pero te diría, el abolicionismo dice, castigo no, contención sí. ¿Qué medidas de contención? Pues pongámonos a pensarlas, diseñémoslas, elaborémoslas, probémoslas, dejemos de dedicar recursos a tanto castigo que no nos sirve y dediquémoslo a esto. Y van a surgir muchas cosas. Elizabeth Cueto dice, la reflexión del profesor Paredes en el chat es realmente interesante. Personalmente, dado que me dedico al derecho procesal, le veo innumerables problemas a la articulación práctica de la abolición de las prisiones. El derecho penal aparece como un mal, es cierto, pero un mal que parece necesario. ¿Cómo se podría, por ejemplo, ante delitos especialmente violentos y graves, adoptar un prisma restaurativo? Es interesante saber qué sucede también cuando la víctima considera que la mejor manera de restituir su daño es que quien la violentó entre en prisión. Sí, son temas que se presentan siempre. Muchas gracias por plantearlos aquí.
Hay unos problemas prácticos, sí. Lo primero, digamos, en la practicidad sería la reducción fundamental de ese derecho penal. Si el derecho penal, como les digo, se centrara en esos casos violentos que son los que lo legitiman, ya nos estaríamos ahorrando muchísimos problemas y estaríamos hablando no de un problema gigante como el que tenemos hoy, sino de un problema más pequeño, por lo menos en términos numéricos, en términos humanos no. Y entonces, ya ocupándonos solo de esos delitos que, primero que todo, no son la mayoría en nuestro sistema. Yo sé que en España tienen algunas dificultades con las estadísticas penitenciarias, es decir, que no son muy claras ni muy fáciles de acceder. En Colombia, por ejemplo, tenemos una página del IPEC donde podemos ver todos los delitos por los que hay personas presas, entonces es tan fácil como dar clic y poder mirar, es que la gente que está presa no está por homicidio, no está por violación, no por lesiones personales, están por microtráfico de droga, por hurtos, por porte de armas, por concierto para delinquir, por otro tipo de delitos. Y entonces entendemos que eso en lo que pensamos y nos preocupa no es la realidad penitenciaria, ¿sí? No son esos delitos violentos los que están ahí, solo un poquito, pero centrémonos en eso, pensemos que ya mejoramos nuestro sistema penal, lo redujimos, lo dejamos chiquitico, mínimo, ¿sí? Y solo tenemos estos delitos violentos. Entonces dicen, ¿qué problemas prácticos? La víctima quiere prisión, ¿qué hacemos con la víctima? Varios estudios de acercamientos a las víctimas han mostrado que si a la víctima le dan una serie de opciones, realmente no prefiere el castigo. Las víctimas que prefieren el castigo siempre son las víctimas imaginarias. ¿Qué es a lo que yo llamo víctimas imaginarias? Cuando yo, en un ejercicio empático, por ejemplo, digo, bueno, y si a mí me asesinaran a mi madre o violaran a mi hija, ¿yo qué haría? O sea, me imagino ser víctima y digo castigo. Pero las víctimas reales tienen otras necesidades. Y cuando les ofrecen muchas cosas, la gran mayoría no optan por el castigo. Ese es un dato importante. Ahora, algunas siguen optando por el castigo. En mi opinión, eso se debe a que nuestra cultura es castigadora. Entonces, pues culturalmente, ese es nuestro sistema familiar. Si cambiamos la cultura, también miraremos otras opciones. Pero la víctima que quiera seguir teniendo castigo, pues yo le diría, en un proceso de diálogo restaurativo, ese deseo se habla, se gestiona y muchas veces se transforma. Y si no se transforma, ¿qué? Bueno, es que no va a haber nada que nos resuelva todo. No he visto, no he conocido nada en la teoría social o en los sistemas sociales de gestión de conflictos o de resolución de conflictividades sociales que sirva para todo y que sea absolutamente perfecto. Pero lo que tenemos hoy es un desastre. Es absolutamente desastroso, para lo que sirve es prácticamente para nada, mientras que otras opciones servirían mucho y puede que tengan algunos casos donde no sirva. Y seguramente habrá casos donde digamos, no, esto aquí no se resuelve, la persona sigue empeñada en el castigo o alguien se vengó, ¿qué hacemos? Y mi invitación es, bueno, pensemos ahora sí esos casos, pero después de que eliminemos todo el ruido que nos hacen los demás, y seguro allí, si nos dedicamos todas las personas que hoy estamos dedicadas a cómo manejar este aparato penal tan complejo, a pensar qué hacer en esos casos, algo se nos va a ocurrir. Y son casos muy, muy pequeños y a las mismas víctimas se les va a ocurrir porque la justicia restaurativa parte de algo importante y es, cada persona, sepa leer o no, sea académico o no, sea viejo o joven, lo que sea, cada persona tiene la capacidad de gestionar sus propios conflictos. Todas las personas tenemos esa capacidad y es parte del reconocimiento de nuestra dignidad humana y de nuestro empoderamiento darnos cuenta de cómo gestionarlo. Bueno, y tenemos una última pregunta, aunque creo que ya la has respondido, así que bueno, te la voy a leer, a ver si quieres añadir algo más y con esto ya terminaríamos. Ana María Ontaneda dice, específicamente, ¿cuáles son las alternativas que mencionas? Bueno, simplemente para ampliar, pues yo les hablaba de unos cambios hacia adentro que para mí son fundamentales y son los únicos que hoy sí o sí, sin pedirle permiso al Estado ni ponernos de acuerdo, podemos implementar. Esos cambios, en mi opinión, los que mencioné hacia adentro, son fundamentales para que luego se avance en términos sociales. Luego vienen unos cambios hacia afuera que pasan por la reducción del poder penal, ¿sí? Que el derecho penal solo se dedique a los delitos más graves, que no haya la expansión punitiva que tenemos en la actualidad y luego sí pensar en cómo lo reemplazamos, en empezar a implementar mecanismos alternativos como que, bueno, voy a mencionar algunos concretos que se proponen que habría que explorar. Por un lado está toda la batería de prácticas restaurativas, círculos de paz, conferencias restaurativas, mediaciones, bien hechas, ¿no? Obviamente con el peligro de la cooptación que tiene el sistema.
Pero también están, por ejemplo, algunos proponen mayores medidas de vigilancia. Les voy a poner un ejemplo que tal vez no sea bueno para cerrar, porque es un ejemplo que genera bastante debate, pero el debate es lo necesario, es decir, mi invitación es que sentémonos a pensar, aceptemos que la abolición es necesaria y sentémonos a pensar en esas medidas por las que pregunta Ana María y empecémoslas a desarrollar, veamos cuáles sirven, cuáles no, sistematicémoslas, dediquémonos como sociedad a resolver los problemas de manera real. Y entonces a gestionarlos más bien, no a resolverlos. Y entonces, respondiendo a Ana María, ¿qué batería se propone? Les voy a dar solo un ejemplo problemático, no estoy diciendo que yo lo asuma, estoy diciendo que me parece que permite pensar en otras opciones para discutirlas. Un policía, me pongo en el contexto colombiano porque desconozco el valor en España, un policía cuesta aquí más o menos 2 salarios mínimos. No les voy a decir cuánto es porque eso es un montón de pesos que no les van a decir nada. Pero imaginémonos que se ganara un policía promedio 1.000 euros. Imaginémonos eso. Una persona presa en Colombia oficialmente cuesta 13 millones de pesos al año, pero las organizaciones sociales que trabajan con esto dicen que la cifra es más alta, que es de 50 millones. Hacia la carrera, eso viene a ser en euros como... Ay, Dios. A ver, el euro está a 3.800. Denme un segundo. 1.000 euros son 3, 2.000, 10.000 serían 3. Serían alrededor de 15.000 euros. ¿Sí? Poniéndolo por lo bajito. Entonces, más o menos en Colombia, mantener a una persona presa en un año vale 15.000 euros, pero el sueldo de un policía es 1.000 euros. No sé cómo es en el contexto español, lo estoy haciendo con valores colombianos pasados a euros para que me entiendan. Entonces, si usted en lugar de tener a una persona presa, dicen algunos, le pone un policía constantemente, pues obviamente van a ser varios que se van rotando, pero hace que tenga como un guardaespaldas policía, eso le va a valer 12.000 euros al año. O sea que usted se va a ahorrar 3.000 euros al año. ¿Y qué pasa? ¿Qué es más eficaz? Que la persona esté encerrada por 5 o 6 años y luego salga con todos sus contactos criminales, con toda la rabia que acumuló, a ver qué más hace, sin posibilidad de conseguir trabajo porque los antecedentes no lo dejan, etcétera, etcétera, ¿sí? O póngale un policía, eso restringe, por supuesto, la libertad, es como quien anda escoltado, póngale una escolta que nos garantice que esa persona no va a cometer el delito que cometía, déjelo que siga con su vida normal, que trabaje, que todo, simplemente el policía lo sigue, usted le está dando empleo a ese policía, no está generando tanto maltrato, no está incrementando el círculo de las violencias, solo está restringiendo un poco la privacidad, un poco porque no es que le vaya a oír el móvil ni a meterse le puede abrir los cajones, no, o sea, simplemente lo va a seguir como un guardaespaldas y está evitando un daño, realmente. Entonces, no digo que sea la propuesta que yo suscribo, es solo para dejarles la idea de se podrían pensar muchas cosas con el presupuesto que hoy tenemos y habría que explorar alternativas distintas. No podemos quedarnos en el miedo y en el mito de necesitamos prisión, es un mal necesario. No, es un mal inútil y tenemos que pensar en otras cosas que nos puedan servir, que sean menos malas por lo menos, porque no es necesario. Y por eso les digo, lo más importante es pensar, lograr imaginar que no necesitamos el castigo en nuestras vidas. Bueno, pues muchas gracias. A ver si podemos cambiar esto. A ver. Bueno, no sé qué se ve ahora mismo en el directo, que está esto un poco... Vale. Bueno, pues muchas gracias, Diana. Ha sido muy interesante y se nota mucho que hemos tenido un porcentaje de participación mucho más alto del que tenemos habitualmente en este tipo de charlas. Igual también gracias a la virtualidad, ¿no? Pero ha sido muy interesante y es una perspectiva bastante poco vista en esta facultad y yo creo que ha aportado mucho a todo el mundo, incluso a la gente que a lo mejor no comparta tu postura. Y pues nada, vamos a dejarlo con esto. Mañana tenemos muchas más ponencias. Tendréis el enlace, como siempre, en el link que dejamos en el cartel, que tiene una serie de apartados. Podéis ahí verlo todo y se va a desarrollar de la misma manera que hoy. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias por la invitación y bueno, a todos y a todas por participar también. Muchas gracias. Gracias.